Estamos en la aventura de aprender a programar en C++. Una de las primeras cosas que necesitamos es eh, compilar código y ver que ejecutarlo, ¿cierto? Ver que funcione. Quizás la manera más fácil de comenzar sería con un compilador online, ¿ya? cpp.sh es bastante bueno y podemos realizar justamente eso. Tengo aquí un poco de código de juguete, ¿ya? Entonces puedo venir, copiar ese código, ¿cierto? Que es simplemente un hola mundo, va a escribir en la salida estándar, ¿cierto? Un texto y finalmente un salto de línea. Entonces acá simplemente presiono Run y puedo ver que el programa funciona, ¿ok? Eso. Bastante sencillo. Ahora, en realidad es más interesante probar el código en una máquina, ¿cierto? En mi computador, en mi máquina de desarrollo. Tengo este repositorio de juguete que es justamente para eso, para aprender. Y puedo venir acá, ¿cierto? Copio el repositorio. Tengo una carpeta aquí donde voy a empezar a trabajar. La guardé en C Tutorials. Y aquí simplemente clono el repositorio Git. Va a tardar unos segundos. ¿Ya? Y ahora tengo este repositorio. Paso cero entonces es tengo, tengo mi código fuente. Tengo que tener instalado un compilador. ¿Ya? En Windows lo usual, como les comentaba, es instalar el compilador de Microsoft, que es el Microsoft Visual Studio. Una vez instalado Visual Studio, tienen aquí el instalador y pueden instalar distintas versiones de Visual Studio. ¿Okay? Tengo aquí la del 2017, 19 y 2022. ¿Okay? Son distintas entre sí, por lo tanto puede que un código funcione con una y no con la otra. Ya uno esperaría que eso quizás no pase, pero hay distintas actualizaciones, así que puede pasar. Ya son independientes. Es importante que al momento de instalar la versión de Visual Studio seleccionen las herramientas de desarrollo de C++. Si es que no lo hicieron, pueden ir al botón modificar, ¿cierto? Y preocuparse de que este checkbox Desktop Development with C++, ¿cierto? Esté activado. ¿Ok? Y hay, bueno, un montón de cosas que pueden ir necesitando, ¿ya? En este caso ya está instalado, por lo tanto voy a simplemente cerrar. Una vez instalado Visual Studio, puedo lanzar la Developer Command Prompt. Developer Command Prompt, hay una por cada versión de Visual Studio. Entonces aquí me parece que estoy usando Visual Studio 2022, ¿cierto? Una versión en específico. Y estoy en este directorio. Entonces lo que quiero hacer por ahora para compilar mi código es moverme al directorio donde tengo el código fuente que deseo compilar, ¿ya? Que sería este, tutorial, ¿cierto? Me muevo a ese directorio y ahora lo que tengo que hacer es simplemente compilar mi archivo. ¿Ya? Vengo aquí, voy a ejecuto, bueno, lo primero es verificar que tengo el compilador. ¿Ya? Me reconoce el comando cl. ¿Ya? Ahí dice C++, compilador optimizador, versión 19.41, etcétera, etcétera. Noten que si abro un cmd normal, ¿cierto? Un command prompt normal, e intento ejecutar cl, no lo encuentra. ¿Ya? Por eso es importante trabajar en la developer command prompt, porque esta terminal tiene acceso a todas las variables de sistema, ¿cierto? Que necesita, variables de ambiente que necesita para funcionar. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, quiero compilar mi código y sería algo simple, algo así, simplemente cl espacio hello world.cpp, ¿ok? Y se realizan operaciones. Tengo aquí un warning, tengo algunas cositas, ¿ya? Que ya las vamos a revisar.
Pero lo importante es que ahora en mi carpeta se me generaron dos archivos, el .obj y el .exe. El .obj, ¿cierto? Es el object file, ¿cierto? Que es este código de máquina que viene de salida de la Translation Unit. Y después el linker se dio cuenta que no necesitaba nada más que este archivo. En realidad sí necesitaba, porque necesitaba la Standard Library, ¿ya? Entonces eso lo mezcla y me arma mi archivo ejecutable, que en este caso tiene un tamaño de 163 kilobytes. ¿Ok? Ahora, en este caso yo no especifiqué absolutamente ninguna opción al compilador. Entonces, tratemos de especificar nosotros algo. Por ejemplo, yo quiero que esto se optimice respecto del tamaño, que me intente generar código pequeño, ¿ya? Entonces, en este caso, funcionó nuevamente y si se fijan, el tamaño de helloworld.exe es 155 kilobytes, mientras que antes era 163. ¿Ok? Bueno, y no hemos revisado que funcione. Helloworld.exe simplemente lo ejecuto y funciona. Ahí está. Ya, nada muy sofisticado. Prestemos un poquito de atención al mensaje de error. ¿Ya? Primero me indica que se están utilizando excepciones, así que necesito especificar /ehsc. ¿Ya? Cada vez que el código maneja excepciones, necesito agregar ese flag. Ustedes me dirán, en mi código fuente en realidad no habían excepciones. Puedo verlo acá con el editor de texto. No habían excepciones. El tema es acá dentro. Acá dentro. Esa es la biblioteca estándar de C++ y dentro se realiza manejo de excepciones. Por lo tanto, lo necesito. ¿Ok? Entonces simplemente vengo acá y ejecuto mi proceso de compilación con EHSC, ¿cierto? EHSC. Y ahora al menos no debería reclamar por eso. Y efectivamente no reclama. Reviso y bueno, mi código fuente quedó un poquito más grande que antes por alguna razón misteriosa, ¿ya? Pero en ambos casos utilicé el flag de optimización que da preferencia hacia el tamaño, ¿ya? Eso lo pueden verificar acá en el sitio web con las opciones del compilador, ¿ya? Y veo acá que O1 genera código pequeño. Ahora, mi código fuente en realidad es una línea, así que no hay mucho que optimizar, siendo honesto. Veamos un ejemplo más complejo, ¿ya? Que este código que llamé tutorial 01. Aquí hay bastante más código, ¿ya? Se utilizan templates, una clase, pueden revisarlo en el GitHub. Y este código ahora quiero compilarlo. Entonces voy a utilizar la misma, en este caso voy a deshabilitar las optimizaciones y voy a tratar de compilar tutorial 01. Ahora, mensajes de error, feos, 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 feos. Entonces vengo acá y bueno, dentro de los varios problemas que tiene es que mi código fue escrito para C++ 20, ¿ya? Y por defecto está utilizando otra versión. ¿Qué versión? Según este sitio web, cuando voy aquí a preprocesador, headers, language, aquí está, dice que por defecto se utiliza C++ 14, ¿ya? Entonces yo quiero compilar mi código con C++ 20. Entonces voy a tratar nuevamente y voy a compilar con con el flag de C++ 20. Y ahora funciona sin reclamar. ¿Ok? Voy a eliminar los archivos para que vean que todo funcionó desde cero, ¿cierto? Voy a eliminar el .exe y el obj. También voy a eliminar el de hello world. ¿Ok? Y nuevamente voy a compilar. Entonces me aparece acá nuevamente un archivo obj, el object file, y un archivo ejecutable. Veamos este archivo ejecutable.
bien sencillo, simplemente me define dos puntos en el espacio y voy a trazar una línea y voy a generar puntitos entre medio. ¿Ya? Le voy a decir que genere 4 puntos entre P1 y P2 y me genera esta lista de puntos, los transforma escalándolos por 10 y luego al resultado anterior por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? El código en sí no es relevante, eso pueden revisarlo ustedes en el repositorio, ¿ya? Pero lo importante y lo interesante en este punto es logramos compilar el código nosotros, ¿cierto? Especificando el nivel de optimización y el estándar del lenguaje C++ que estamos utilizando, ¿ok? Podemos mirar nuestro directorio y si se fijan aquí, tutorial 01 exe está utilizando un tamaño de 468 mil bytes, ¿cierto? 468 kilobytes. Podríamos tratar de compilar esto con una optimización, ¿ya? Y veamos qué ocurre. ¿Ya? Esta es la optimización que prefiere código pequeño. Entonces ahora puedo preguntar y podemos ver una diferencia importante, ¿cierto? Antes era 468 kilobytes y ahora es 393, ¿cierto? Hay 70 kilobytes aproximadamente menos. Y el programa debería hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces tengo aquí tutorial exe y le pido 4 y el resultado es exactamente el mismo que antes. Ok, de esa forma podemos entonces compilar con Visual Studio vía la developer command prompt, ¿cierto? Indicando distintos parámetros al compilador dependiendo de lo que queramos hacer. Otro experimento. ¿Qué pasa si no quiero usar Visual Studio? ¿Ya? Como otra forma de compilar. MinGW. MinGW es un compilador que trae el toolset de Linux, ¿ya? Y lo hace funcionar en Ubuntu. ¿Ya? Entonces yo puedo ejecutar comandos de compilación similares a los que ejecutaría en Linux. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que aplicaciones que fueron desarrolladas nativamente para Linux poder compilarlas y luego posteriormente ejecutarlas en Windows. ¿Ya? Y eso es maravilloso. De esa forma no tengo que escribir nuevamente todo el proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer eso? Simplemente tengo que instalar MinGW. ¿Ya? La recomendación instalada es a través de msys2, ¿ok? En el sitio web dejé las instrucciones en específico, pero una vez instalado y agregado al path del sistema, tengo que ejecutar, ¿cierto? msys2 mingw x64, ¿ok? Entonces, aquí estoy. Tengo esta terminal en la cual puedo ejecutar comandos clásicos de Linux. Voy a organizar mi pantalla de esta forma por ahora. Tengo un OBJ y un ejecutable que generé con Visual Studio. Así que voy a guardarlos por mientras en una carpetita, ¿cierto? Build, digamos, O1 con Visual Studio. ¿Ya? Y voy a guardar esto acá. Ahora voy a moverme a este directorio. Aquí estoy en C, Tutorials, Beginning CPP, Basics. ¿Ya? Entonces voy a moverme a C, Tutorials, Beginning CPP, Basics. ¿Ya? Y aquí puedo revisar y tengo, digamos, los mismos archivos. Está demasiado zoom. Ok. Todavía demasiado zoom. Ahí tengo la carpeta, ¿cierto? Y tengo esos dos códigos iniciales, ¿ya? Y quiero compilar. En este caso, tengo las
herramientas de Linux. Por lo tanto, tengo G++. ¿Ya? Tengo que dar un archivo de entrada. Por ejemplo, Hello World. ¿Ya? Y por defecto me asigna un nombre que es a.exe y me generó el archivo acá. En este caso no me generó un object file, pero el código está ahí. Y puedo ejecutarlo. A.exe y mi programa Hello World funciona. Y no solo funciona desde esta terminal, sino que también desde la terminal de Windows, ¿cierto? Abro esto y ejecuto mi programa A.exe y funciona. ¿Ya? Maravilloso, maravilloso. ¿Ya? Ahora, ese programa era muy sencillo, así que pueden decir ustedes trampa. También que se llame A es un poco extraño, ¿cierto? Entonces démosle un nombre y podemos decir compila esto y al nombre archivo de salida ponle hello world.exe. ¿Ya? Y ahí está, ¿cierto? Y abro mi terminal, mi command prompt y lo puedo ejecutar desde aquí. Perdón. Y puedo ejecutar hello world desde aquí. Perfecto. Siguiente paso. Quiero compilar el otro archivo, ¿cierto? tutorial01.cpp. Entonces, de la misma forma, vengo aquí y escribo mi programa. Le voy a dar un nombre de salida que va a ser tutorial.exe. ¿Ya? Y nuevamente me está acusando, me está diciendo, tú no puedes compilar esto porque no es sintaxis válida para la versión de C++ actual, por lo tanto necesito especificar la versión de C++ correcta. Eso se puede hacer agregando dash std igual C++20 y esperemos que ahora funcione y perfecto. No hay mensaje de error y me generó el código ejecutable. Podemos verlo nuevamente y apareció. ¿Ya? Puedo probar mi código, ¿cierto? Puedo ejecutar mi código. Me pregunta cantidad de puntos. Voy a agregar en esta ocasión, digamos, 5 puntos. Y me genera 5 puntos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y las mismas operaciones que ya revisamos. Puedo ejecutar el mismo código desde la terminal estándar. Noten que esta no es la terminal de desarrollo. ¿Ya? Es una terminal estándar de una command prompt estándar. Y puedo ejecutar, ¿cierto? Mi código ejecutable. Le digo genera 5 puntos y obtengo los mismos puntos que en el otro lugar. Por lo tanto, construí software con el toolset de Linux utilizando MinGW y obtengo el código ejecutable que puedo ejecutar en Windows. ¿Okay? Maravilloso. Ok, siguiente paso. Ahora que ya sabemos compilar, digamos, de un archivo individual, ¿cierto? Eso hasta ese punto, digamos que es manejable si es que es solo un archivo, pero ahora si tengo un proyecto con código escrito en distintos archivos, ¿cierto? Quiero utilizar uno de estos sistemas de construcción de software. El mismo repositorio, ¿cierto? Junto a Basic hay una carpeta Software Construction System y aquí incluyo cuatro opciones para empezar, donde voy a compilar un archivo, muchos archivos, voy a construir una biblioteca estática y una biblioteca dinámica. Vamos a ir revisando cada uno de estos casos, ¿ok? Y cada uno de estos casos con distintos sistemas de construcción de software, así que pienso que el desafío es bien entretenido. Entro aquí a Source. ¿Ya? Y voy a, como para visualizar los archivos, voy a utilizar Codium. Codium es la versión sin telemetría de Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces puedo abrir con Visual Studio Code o con Codium. Voy a abrir Codium en este caso. ¿Ya? Confío en los autores, pues soy yo mismo. ¿Ok? Y tengo
estos archivos. A ver, ¿qué es lo interesante? Tengo un archivo C++ con un header, tengo una definición de un struct, ciertas funciones, tengo una definición de clase, tengo otra función y un main. ¿Ya? En este caso no pide entrada de usuario, simplemente realiza un proceso, lo imprimen en la salida estándar y eso es todo. ¿Ok? Quiero compilar esto utilizando un sistema de construcción de software. Partamos con CMake. Es bastante sencillo. A CMake tengo que especificar un proyecto CMake, ¿ya? Y en este caso le estoy diciendo que ese proyecto se va a llamar Hello Classes Project y va a estar escrito en C++. Se utiliza esa notación CXX. Le digo que mi proyecto va a generar un ejecutable. Ojo que ese es un proyecto CMake. No tiene nada que ver con un proyecto Visual Studio. Ya son conceptos diferentes. De hecho, el proyecto CMake equivale a una solución de Visual Studio, ¿ya? Para que lo tengan presente. Pero en este proyecto CMake voy a generar un ejecutable que se va a llamar Hello Classes y voy a generar ese ejecutable a partir de esta lista de archivos, que en este caso corresponde a solo uno, helloclasses.cpp. Ahora quiero indicar ciertas propiedades a ese ejecutable y en particular quiero decir que ese ejecutable, helloclasses, o sea, el target helloclasses, va a ser compilado con el estándar de C++ 20. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. En este caso solo un archivo, así que no va a ser complejo. Pero eso es todo lo que necesito. Ahora, aquí hay un mensaje que es para utilizar presets. Y ahí hay un typo que vamos a corregir. Esta forma de trabajar o de especificar el proyecto ha sido suficiente por mucho tiempo, pero apareció un mecanismo nuevo que se llaman los presets, que me ayuda y me ordena me ordena el proceso de compilación definiendo ciertos valores por defecto. ¿Ya? Y puedo almacenar esto en el repositorio, entonces otra persona toma los mismos valores por defecto. Por lo tanto, el proceso de construcción de software puede ser replicado de mejor forma. ¿Ok? Y para eso están los presets, ¿ya? Definiendo estos valores por defecto. Entonces uno define ciertos parámetros de CMake y aquí viene la configuración de los distintos presets. ¿Ok? En este caso voy a generar mi código con VS Debug, ¿ok? Con ese preset y voy a generar código para trabajar con Visual Studio 17 2022, ¿ok? Y voy a utilizar el build type, CMake build type en modo debug. CMake por dentro va a definir qué nivel de optimización y si incluye o no incluye los símbolos de debugging. Eso lo va a decidir CMake porque yo le estoy especificando que quiero un build de debug. ¿Ok? Entonces CMake entiende esta instrucción, ¿cierto? Y va a traducir eso a instrucciones del compilador mismo. ¿Ya? Y note que en este archivo, el archivo cmakelist.txt, no hay nada de eso especificado. ¿Ok? Entonces, utilizo mi ambiente de desarrollo donde tengo acceso, digamos, a CMake, ACL. Entonces, tengo una terminal con todo lo que yo necesito y voy a ejecutar CMake con un preset. En este caso, vsdebug. ¿Ok? Entonces, me genera build files, archivos de construcción, ¿cierto? En el directorio que está paralelo a source, porque yo lo decidí aquí en los presets. Le dije que el binary dir va a ser donde está el código fuente, devuelve un directorio y ahí genera una carpeta que se llame build cmake y después otra carpeta con el nombre del preset, el preset name. ¿Ok? Entonces en este lugar solo tengo acceso a eso, pero puedo volver aquí ahí está source, ¿cierto? Y se generó esta nueva carpeta que dice build cmake y dentro de eso tengo el nombre del preset, vsdebug, y se me generaron todos estos archivos, ¿ya? Como les conté antes, por ejemplo, estos archivos vcxproj pueden revisarlo
con un editor de texto y por dentro es código XML. El problema es que es brutal, es gigante, ¿ya? 317 líneas de configuración. Por supuesto, te fue generado automáticamente, así que hay cosas que quizás no eran necesarias, pero en este caso dejémoslo así. Ahora quiero compilar y puedo abrir el proyecto. Para Visual Studio lo que tengo que abrir es el archivo solución. Doble clic, me abre Visual Studio. Y aquí está, voilà. Y aquí puedo explorar mi proyecto. ¿Ya? Tengo aquí archivo fuente, que en este caso es solo uno. Un mensaje de actualización. Solo uno. Y aquí está el código fuente. ¿Ya? Y lo importante es que puedo compilar esto. ¿Ya? Aquí puedo elegir que compile en debug, min size release, release y release con información de debugging, ya que sería la development que llamé en mi video anterior. ¿Okay? Dejemos esto en debug. Hay que seleccionar un proyecto como proyecto de startup, setup as startup project, y ahí se pone en negrita. ¿Ok? Y en este momento puedo venir aquí y clic derecho, build. Dice proceso de build, 2 exitoso, 0 fallaron, 0 actualizados, 0 saltados. Otra forma es build acá y puedo construir, ¿cierto?, el proyecto Hello Classes. Aquí va a aparecer el proyecto que esté marcado como Active Project, en caso de haber más de uno. ¿Ya? El efecto va a ser el mismo. Ahora puedo llegar y ejecutar simplemente presionando play y me ejecuta el debugger. En este caso falló. Ah, no. Se ejecutó, perdón, se ejecutó. Y aquí están los 3 puntos y me imprime el arrow entre P1 y P2, que es un poco irrelevante. Lo importante es que el programa funcionó, ejecutó su salida y listo. ¿Ya? Presiono una tecla y cierro esa ventana. Fantástico. Entonces, ¿dónde está esto fuera de, digamos, del IDE? Puedo volver aquí a la carpeta y yo compilé en modo debug, se me generó esta carpeta debug y dentro de esto ahí está el helloclasses.exe, ¿ya? Y por supuesto lo puedo ejecutar puedo ejecutarlo con doble clic. El problema es que se imprime en pantalla y desaparece instantáneamente porque ya termina el programa, ¿ya? Entonces para ver el resultado voy a abrirlo en la terminal y lo ejecuto y ahí está. ¿Ok? Perfecto, funciona. En este caso fue en debug y también podría compilar en release. En release, vengo acá, simplemente cambio y voy a, en este caso, presionar, compilemos desde acá arriba, build hello classes, ¿ya? 2 exitoso nuevamente y ahora vengo y compilo en release. Me apareció esta nueva carpeta release y en este caso, si se fijan, no está ese archivo adicional PDB que eran, digamos, información de debugging. ¿Ok? Entonces en release solo tengo el ejecutable. Ah, y también puede ser interesante el tamaño. Release está en tamaño 14 kilobytes y debug está en tamaño 62 kilobytes. ¿Ya? Entonces hay mucha más información en el proyecto en debug que en release. Eso. Y por supuesto también puedo ejecutar el código y va por supuesto a funcionar. ¿Ok? Ya. Listo. Si se fijan, a pesar de que utilicé el preset de debug, puedo generar acá, CMake me genera en Visual Studio todas estas opciones. ¿Ya? Si es que hay una forma de configurar mejor CMake para que no me genere todas las opciones, por favor, me indican. No la he encontrado. ¿Ya? Pero para Visual Studio al menos no es tan relevante. Aquí ustedes cambian la opción que ustedes necesiten en ese momento. Ya, CMake también te genera estos otros dos proyectos. Ese va a construir todos los proyectos, all build,
Y este zero check revisa si es que hay algún cambio, si es que se modificaron los archivos CMake que generaron esta solución, ¿ya? Entonces, si hay algún problema, eso te lo va a corregir, ¿ya? Para actualizar el proyecto Visual Studio y que esté al día con el proyecto de CMake. Ok, Premake, entonces, está basado en Lua. Se define un workspace, ¿ya? Y voy a definir configuraciones para debug y release. Y voy a ubicar el resultado de mi configuración, ¿cierto? En la carpeta build premake 5, ¿ya? Estas dos palabras, debug y release, en realidad no son nombres arbitrarios. Pude haber llamado esto perro y gato, ¿ya? También funcionaría. Pero le estoy avisando que voy a generar estas dos configuraciones, ¿ya? Tengo que definir esas dos configuraciones todavía. El proyecto de código se va a llamar Hello Classes Project. Se va a almacenar dentro de mi workspace que definí anteriormente en la carpeta Hello Classes Project, ¿ya? Va a ser de tipo aplicación de consola. Esta sí es una palabra, digamos, reservada o característica reservada de Premake. Va a estar en el lenguaje C++. Voy a utilizar el dialecto C++ o estándar C++20 y voy a guardar mi proyecto, o sea, mi ejecutable, perdón, o target final, cierto target, sea ejecutable, sea biblioteca, dentro del workspace en una carpeta que se llame como se llama la build configuration, ¿cierto? Que le estoy poniendo nombre debug y release, ¿ya? Los archivos que voy a utilizar son solo uno en este caso, hello classes.cpp, y con este comando filter yo defino las configuraciones. Entonces defino una configuración de debug que en particular por dentro le va a decir al preprocesador define la macro debug, ¿ya? Y en caso de release define la macro ndebug, de no debug, ¿ok? En el caso debug tengo que definir o sea, habilitar los símbolos, y en el caso de release le digo que se habiliten las optimizaciones. Y de esa forma Premake por debajo va a especificarle al compilador que habilite o deshabilite determinados flags, ya con ese propósito, ¿ya? Por supuesto hay más información y tienen que ver sí o sí la documentación, ¿ya? Aquí puse un ayuda a memoria, ejecutar en la terminal Premake 5 y VS 2022, ¿ya? Eso significa que va a utilizar este archivo CMake con esta descripción para generar un proyecto, una solución, perdón, de Visual Studio 2022. ¿Ya? Por supuesto, no es magia, hay una cantidad de opciones limitada para las cuales Premake va a funcionar. Ok, entonces vengo acá, Premake 5 y VS 2022. Ok, y aquí dice Build Configurations, Building Configuration, perdón, Running Action 2022, y se me genera un archivo de solución y se me generan archivos de proyecto, y esto se realizó en 39 milisegundos. Entonces vengo aquí a mi carpeta, ¿cierto? El ejemplo 01 single file, y claro, anteriormente trabajé con CMake y ahora en paralelo se me genera la carpeta build premake 5, ¿cierto? Que es lo que yo especifiqué acá. Devuélvete una al directorio padre del código fuente y genera una carpeta build premake 5. Abro acá adentro y tengo una carpeta y un archivo, ¿cierto? El archivo solución, y dentro de Hello Classes Project tengo la descripción del proyecto, ¿ok? Y para compilar esto simplemente ahora puedo llegar y abrir Visual Studio y muy civilizadamente ahora solamente tengo el proyecto actual que yo definí, ¿cierto? Al contrario de CMake, que agregó All Build y Zero Check. Acá no me agregó nada adicional, y adicionalmente solo tengo aquí release y debug, que son las configuraciones que yo definí, ¿ya? CMake también me agregaba estos
configuraciones adicionales. Pueden ser buenas, pueden ser malas, da lo mismo. Y bueno, aquí está el archivo fuente, ¿cierto? Lo puedo revisar, lo puedo editar acá y todo. Tengo solo un único proyecto, por lo tanto está puesto por defecto. Pueden volver a marcarlo y va a seguir estando en negrita. Y puedo compilar. Puedo presionar aquí play y se da cuenta, Visual Studio se da cuenta que el proyecto no está compilado para debug. Así que lo compila y lo ejecuta. ¿Ya? Y ahí vemos que funciona. Puedo hacer lo mismo nuevamente para release y presiono play. Se dio cuenta que no estaba compilado, entonces lo compila y luego lo ejecuta y veo nuevamente que funciona. Si observo el directorio, ahora estoy aquí, ¿cierto? En la misma carpeta, build premade 5, tengo el archivo solution, hello classes project y tengo release y debug, dos carpetas y puedo revisarlas. En este caso me agregó ese archivo PDB, pero que no es necesario, puedo borrarlo. Y ahí tengo el archivo ejecutable que pesa 13 kilobytes y el archivo debug que en este caso lo está generando con 53 kilobytes. Entonces hay opciones que utilizó Premake que son distintas a las opciones de CMake. ¿Ya? ¿Cuáles? No sé, habría que entrar a leer la letra chica de cómo funcionan estos sistemas, pero lo importante es que en un caso tengo los símbolos de debugging y en el otro no. En uno hay optimizaciones y en el otro probablemente no. Y bueno, también por supuesto este código, este programa puedo ejecutarlo, ¿cierto? Hello classes en una terminal cualquiera. Y listo. ¿Ya? Eso es todo Premake. Bastante sencillo. ¿Ya? Puedo volver y repasar el tema de la especificación del directorio, ¿cierto? En la ubicación del workspace, ¿cierto? Que es este sería el workspace, build underscore premake 5, premake 5, y ahí genera una carpeta con el nombre de la build configuration. Este es por supuesto, una variable reservada de premake. Y me va a generar carpetas con el nombre de la configuración, o sea, release y debug, que son las configuraciones que definí acá, o sea, que ahí las declaré y después las especifiqué acá, configuration debug y configurations release. ¿Ok? Entonces, con estas características genera un proyecto, perdón, una build configuration y con estas otras, la otra build configuration. ¿Ok? Perfecto. Meson Build System. ¿Ok? Quiero generar exactamente quiero compilar exactamente el mismo archivo, pero utilizando Meson. Lamentablemente aquí Codium no me detecta la sintaxis, pero es bastante simple. Son comentarios estilo Python, ¿ya? Y tengo una llamada para definir el proyecto, ¿ya? Defino un proyecto que se llama Hello Classes Project, que va a ser escrito en lenguaje C++, y defino una cantidad de opciones por defecto. Defino que voy a utilizar C++ 20, voy a utilizar Ninja de backend y voy a configurar mi build type tipo release. ¿Ok? Ninja es este otro sistema de construcción de software que es simplemente como una especie de ensamblador, ¿ya? Que lo único que hace es ejecutar línea a línea ese archivo, con instrucciones ultra hiper específicas, ¿ya? Nada más. Meson se monta súper bien sobre esta filosofía. Y lo importante es que voy a generar un ejecutable, ¿ya? En base al archivo helloclasses.cpp, ya se va a llamar helloclasses, mi ejecutable. Y aparte, tengo aquí una directiva que me va a permitir ejecutar archivos. Esto es súper útil para ejecutar distintos tests. En este caso es un ejecutable que no está programado como test, pero podría hacerlo. Y para ejecutar ese tipo de archivos, o sea, ese tipo de pruebas,
puedo utilizar Meson Test. ¿Ok? Pero primero, lo importante es definir el proyecto en 2 líneas. Así de simple. Bastante buena onda. ¿Ok? Ahora, para ejecutar esto, necesito tener acceso a Meson. Voy a cargar mi entorno de desarrollo. ¿Ya? Y Meson funciona sobre Python. Entonces necesito tener Meson instalado en Python. De hecho, se instala con pip install Meson. Así de simple. ¿Ya? Pero necesito un ambiente de Python. Y en particular a mí me gusta mantener todo en distintos ambientes Anaconda. Así que voy a activar mi ambiente donde tengo Meson instalado y nada más. Solo Meson. Entonces ahora vengo aquí y ejecuto Meson. Y quiero configurar. Entonces utilizo setup y voy a generar, para ser consistente con CMake y Premake, una carpeta que esté paralela al directorio source, ¿ya? Y que se llame build meson. Así de simple. ¿Ok? Entonces podemos, quizás conviene ver, aquí tengo el directorio source, ¿cierto? Donde yo estoy actualmente. Tengo esas otras 2 carpetas con los otros sistemas de construcción de software. Y aquí ejecuto y me generó esta carpeta. ¿Ya? Y me genera aquí dentro un archivo Ninja. Tengo 2 opciones. Puedo compilar directamente con Meson y Meson ya sabe que esos archivos están configurados para operar con Ninja. Entonces puedo ejecutar esta segunda línea que puse acá como ayuda a memoria. ¿Ya? Meson, compilar y -c, ¿cierto? Y les doy el directorio de trabajo. Entonces acá va a ejecutar Ninja y me genera el ejecutable que estaría por ahí. ¿Ya? Por supuesto puedo venir aquí y ejecutarlo, ¿cierto? Hello test, hello classes, perdón, y funciona, perfecto. Y puedo meson.test. ¿Ya? Para probar los tests, tengo que ejecutar meson test, pero aparte tengo que dar el directorio de trabajo, que estoy trabajando en otra carpeta, ¿cierto? Para evitar cambiarme a esa carpeta. Y acá lo que va a hacer es ejecutar ese ejecutable, ¿ya? Le llama Simple Execution, ASTS. Entonces el test 1 de 1 es OK, porque se ejecutó y terminó en return 0, ¿cierto? Se ejecutó la aplicación, tardó un tiempo, y aquí está, ¿ok? Entonces usé el ejecutable como un test. Ahora puedo ver este binario que se configuró en release, ¿cierto? En release, gracias a que yo puse release acá en build type, podría poner aquí, por ejemplo, debug, guardo y voy a nuevamente a generar mi configuración build meson y podría poner, por ejemplo, debug. Y ahora vengo, me generó otra carpeta y acá nuevamente tengo a Ninja porque definí que quería usar Ninja. Y aquí puedo invocar a Ninja directamente. Cargo mi ambiente de desarrollo, ¿ya? Y aquí simplemente ejecuto a Ninja y Ninja compila. Eso es todo lo que hace. Y me genera nuevamente en esta carpeta Hello Classes, pero esta vez pesa 22 kilobytes porque incluye información de debugging. Aún así es, de alguna manera, Meson tiene defaults distintos a los de CMake, a los de Premake, son todos distintos. Entonces, bueno, es distinto, pero incluye la información de debug. Y por supuesto puedo ejecutar ese código
y funciona. Y otra cosa que puede ser interesante es revisar el archivo Ninja. ¿Ya? Puedo utilizar aquí el Notepad y define una serie de reglas, ¿cierto? Va a ejecutar CL, ¿cierto? El compilador de Microsoft. Y va a ir, bueno, define archivos de salida. Y bueno, en este caso no es tan largo porque es solo un archivo, ¿cierto? El proyecto tiene complejidad 0. Eh, pero está todo en orden, está todo bien, así que maravilloso. Eso es Mesón y eso es Ninja. Ahora, aprovechando que salió Ninja a la, a la discusión, podríamos volver un poquito al build de CMake. ¿Ya? Puedo volver al build de CMake y voy a generar eh, mi proyecto CMake con un preset distinto. Voy a generarlo con Ninja. ¿Ok? Entonces, vengo acá y bueno, en realidad ya no necesito Meson. No me molesta que esté ahí, pero voy a dejarlo ahí nomás. CMake preset Ninja release. ¿Ok? CMake preset Ninja release. Y voy a tomar en cuenta esto, ¿cierto? Que me va a generar archivos makefile de tipo ninja y para una configuración una build type de tipo release, ¿cierto? Que la define CMake. Enter. Y se me genera esta nueva carpetita. Y en este caso, a diferencia del anterior, que lo recuerdan, VS Debug, que me generaba una solución de Visual Studio, en este caso me olvidé del IDE Visual Studio y simplemente me generó un archivo ninja. ¿Ya? Y puedo explorarlo, ¿cierto? Acá tiene, bueno, bastantes comentarios, pero al final del día está la información que necesita para funcionar. ¿Ya? Entonces vengo acá y quiero ejecutar ese código ninja. Inicio. Para evitar hacer esto, pueden tener ninja directamente en su path de sistema. Pero lo importante es que ahora en ese directorio ejecuto ninja y ¡pum! Ahora me generó aquí abajito el helloclasses.exe. Entonces ahí está. Listo. Entonces utilicé CMake para generar Ninja. Y después Ninja, la gracia es que Ninja puede funcionar en paralelo, distribuido y solo compila de nuevo lo que necesite compilar de nuevo. Así que es maravilloso. Resuelve un problema súper puntual y cuando algo resuelve un problema tan puntual se transforma un poco en la solución por defecto. ¿Ya? Esta vez la gracia es que no tuve que ir a abrir el IDE de Visual Studio, ¿ya? Porque estoy aquí trabajando con Codium. Ok, siguiente desafío. Scons. ¿Ya? Scons funciona, es un poco distinto a los anteriores porque donde yo pongo el archivo es ese construct, desde ahí en adelante puedo navegar, pero no puedo ir al directorio padre de sconstruct. ¿Ok? Entonces en este caso voy a abrir Codium o Visual Studio Code, como prefieran, desde ese directorio. ¿Ya? Y de esta forma puedo tener acceso a ese archivo sconstruct que está en el repositorio. ¿Ya? Y dentro de source hay otro archivo que se llama sconscript. Si bien esto se podría hacer con solo un archivo sconstruct, generé acá una especie de template para facilitar la idea es que lo puedan replicar y utilizar en sus proyectos. Y la idea es poder definir dos configuraciones diferentes, ¿ya? Release y debug. Y que me genere los archivos de configuración en directorios distintos. Entonces aquí hay toda una lógica que nos permite hacer eso, ¿ya? Podría ser mucho más simple si es que hacer eso no me interesa, ¿ya? Pero en este caso es lo que quiero explorar para que la solución sea comparable con los otros sistemas de construcción de software, ¿ok? Entonces, líneas 1 y 2 le pido al sistema que me asegure que tengo una versión de Scons y una versión de Python.
¿ya? Me entró la duda si es que es al menos esa versión o una posterior o específicamente esa, ¿ya? Averígüenlo, queda como propuesto, ¿ya? Tienen que probar si funciona o revisar la documentación, como ustedes prefieran. Acá defino que la build configuration tiene que ser una de estas dos opciones, release o debug, y por defecto va a ser release, ¿ya? Le pido un argumento al usuario de mi programa llamado config, y si ese config es release, o sea, si es que no está definido, va a ser por defecto release, y si no, puede tener la otra opción de debug, ¿ok? Entonces imprimo, recuerden, esto es código Python, ¿ya? Y defino flags para mi configuración de release y para mi configuración de debug, ¿ya? En este caso, yo llego y defino flags directamente para el compilador. En este caso, a diferencia de CMake, de Premake, de Meson, no tiene Scons no tiene predefinido los flags en base a una palabra debug, release arbitraria. Acá yo tengo que definirlo, ¿ya? Y por eso me estoy dando este trabajo. Entonces, tengo que ir y averiguar cuáles son las características del compilador que yo necesito y tengo que agregarlas acá, ¿ya? Entonces le digo acá, optimiza el código lo más rápido posible, define este flag de no debug, define, bueno, multithreaded, ya, si no me va a reclamar scons, que hay que definirlo. Y acá, bueno, según el build type, me guarda en config flag las flags que correspondan, ¿ok? Defino, esto es súper importante en SConstruct, definir un ambiente de trabajo, ¿ya? Y a ese ambiente yo le agrego las CC flags, ¿ya? Que son los flags que los flags que le voy a indicar al compilador, ¿ya? Defino un directorio de trabajo que va a ser igual a build scons para parecerse a los otros directorios que generé. Seguido por una carpeta con el nombre de la build configuration, que en este caso definí solo release y debug, pude haber definido otras. ¿Ok? Y acá llamo a un archivo anidado, ya, un archivo hijo, que en este caso se van a llamar siempre scons.script, scons.script, ¿ok? Scons.script, que está en el directorio source scons.script, ¿cierto? Entonces dentro de source tengo aquí el scons.script. Le paso el directorio de trabajo, ¿ya? Y duplicate false evita que en el directorio donde va a construir el software me copie todo el código fuente, ¿ya? En realidad sí lo hace, pero lo borra, ¿ya? Scons es bien particular con esas cosas. Entonces vengo al directorio sconscript y reviso vengo a revisar el script sconscript. Lo primero que hago es recibir el ambiente de trabajo que ya fue configurado previamente en el sconstruct. Sconstruct definió un env y en sconscript lo recibo. Recibo ese ambiente y agrego nuevos flags. Le digo que en particular este programa va a utilizar C++20 y va a manejar excepciones. Recuerden que necesito agregar ese código porque la STL de C++ lo necesita. Y aquí le digo a ese ambiente, genera este programa que se va a llamar Hello Classes Project y va a utilizar esta lista de archivos fuente, ya que en particular ahora es solo helloclasses.cpp, ¿ya? Y en falta de, si es que yo no especifico un target, pero al incluir este archivo le digo que este es el target que voy a construir por defecto, ¿ya? Entonces si es que no lo especifico, se va a ejecutar ese. En Meson esto funciona, se instala sobre Python. Entonces tengo mi editor de Python, pip install scons y listo. En este caso yo tengo, al igual que Meson, tengo un ambiente de Anaconda dedicado solo a, a scons y nada más, ¿ya? Entonces, estando acá, tengo que ejecutar
scons con la configuración que quiero. Entonces en este caso voy a config igual debug, enter, y scons realiza su trabajo, ¿ya? Que en este caso fue todo. Vengo y acá, si se fijan, dice build scons. Vengo acá adentro, se me generó una carpeta debug y acá el proyecto ya está compilado. No tuve que entrar ni a Ninja ni a Visual Studio, obtuve el exe inmediatamente. En este caso, a pesar de ser debug, que yo especifiqué estos flags, ¿cierto? Sin optimizaciones, con el flag de debug, me generó, digamos, este ejecutable que por supuesto va a funcionar. Me equivoqué. Hello project. ¿Ok? Ahora, si yo no le especifico la configuración, debería tomar el valor por defecto, que sería release, ¿cierto? Gracias a esta línea de acá. Y del mismo modo, me generó una carpeta release y que ya tiene el código acá y que efectivamente es más liviano que la versión debug, ¿ya? Y por supuesto también funciona. Ah, nuevamente me equivoqué. Hello classes project, le llamé project en este caso. ¿Ok? Entonces Sconce es un poco especial en el sentido de que no es que me genere los archivos de configuración para después compilar, sino que lo genera y lo compila inmediatamente. Ya hace todo el trabajo. ¿Ya? De nuevo, Sconce lo utiliza Godot, así que por eso es importante o relevante entenderlo, porque nos permite trabajar con el Game Engine Godot, ¿ya? O compilar y modificar, etcétera, el Game Engine Godot. Vimos ejemplos para compilar con distintos sistemas de construcción de software un único archivo, ¿ya? Pero un único archivo ya vimos que es algo relativamente manejable llamando directamente al compilador. En general, vamos a querer utilizar estos sistemas de construcción de software cuando tengamos muchos archivos, ¿ok? Entonces, veamos ejemplos paso a paso cuando hay más de un archivo. Tengo acá el ejemplo 02, many files. ¿Ya? Voy a abrirlo con Codium nuevamente. Confío en mí mismo. Y voy a mantener eso abierto para que se vea los directorios que van apareciendo. Voy a abrir una terminal acá, init proc, donde voy a tener todo. Vamos a ir un poquito más rápido en este caso. Tengo un código fuente que en realidad es prácticamente el mismo de antes. Tengo muchos archivos, muchos archivos. Hay un archivo main, ¿ya? Que incluye bastantes headers. Realiza ciertas operaciones, ¿cierto? Hay un punto, hay un arrow, hay un triangle. La definición de triangle está por aquí. Y aparte, o sea, la definición de la clase, pero la definición de las funciones está en un archivo CPP. Point es solo header, pero tengo funciones que me permiten operar con puntos en un archivo aparte, que también tiene su header, etc. Pueden revisarlo ustedes con calma, ¿ya? Y lo importante es los sistemas de construcción de software. Entonces quiero armar un proyecto con CMake, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Al igual que antes, tengo 3.20. Voy a generar un proyecto C++, le digo que va a ser con C++ 20 y que considere estos archivos fuente. ¿Ya? Si se fijan, no anoté los headers y eso fue intencional porque al pasar esto a Translation Unit, ¿cierto? El preprocesador va a ir a buscar archivos headers, ¿cierto? Y los va a reemplazar en las directivas de include. ¿Ya? Y no deberíamos necesitar nada más. ¿Ok? Entonces, quiero CMake acá y llamo a CMake preset
Y en este caso voy a usar directamente Ninja Release. Ninja Release. Y no encuentra CMake. ¿Por qué no encuentra CMake? Debería encontrar CMake. Ah, porque no estoy en el directorio. Tengo que entrar a Source y CMake, donde yo ejecuto CMake, tiene que existir el archivo cmakelist.txt, ¿ya? Y antes estaba un directorio más arriba. Entonces vengo acá y ejecuto ahora sí CMake preset ninja release, ¿ya? Y me genera los build files. Entonces tengo el source, tengo aquí build.cmake que se me generó y acá puedo llegar y ejecutar ninja y compilar. Entonces voy a abrir aquí otra terminal y ejecuto ninja y fantástico. Tengo mi ejecutable. Many files y funciona. Perfecto. Ok, siguiente sistema. Premake. Muy similar al caso anterior, ¿cierto? También hay dos configuraciones, un nombre de proyecto. Voy a subir aquí en el directorio. Genero básicamente lo mismo de antes, pero en este caso especifico en archivos, especifico todos los archivos que me importan. Ya, main, todos los archivos .cpp, ya, no los headers, por la misma razón que antes. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces acá puedo llegar y ejecutar remake 5 y vs que me genere archivos para Visual Studio 2022. Enter. Y listo. Me genera acá esta carpetita y me genera la solución para Visual Studio con ese archivo de proyecto. Premake lamentablemente no tiene implementado soporte para Ninja, ¿ya? Pero si entran al sitio web va a aparecer ahí. Por favor háganlo porque es útil, es lo que se está empezando a utilizar, entonces empieza a surgir la necesidad de que uno quiere que Premake te genere directamente archivos Ninja. En este caso voy a compilar en release para Windows 32, está por defecto, tendría que ver la opción para cambiar eso a 64 bits. Y voy a compilar o construir mi software, empieza a compilar cada archivo, ¿cierto? Por separado, terminó exitosamente. Entonces vengo acá a Release y aquí tengo mi archivo ejecutable que por supuesto funciona, ¿ya? Está ahí. Y otra cosa que puede ser interesante, como utilicé Visual Studio, me generó acá una carpeta donde almacenó todos los object files, ¿ya? Lo que vimos delante, ¿cierto? Cada .cpp se transformó en una translation unit y que terminó convirtiéndose en código de máquina en un object file, ¿ok? Y hay algunos otros archivos temporales, ¿ya? Pero es, creo yo, interesante ver eso. La versión Ninja, no sé si me construyó eso, o quizás los construye, los elimina, deben estar por ahí, ¿ok? Ahí está. ¿Se fijan? Perfecto. Siguiente sistema. Meson. Sí, Meson. Entonces conda activate Meson. Y vengo aquí y para mirar mi archivo fuente, esta vez no le puse comentarios y se ve bastante simple, ¿cierto? La especificación del proyecto y la especificación de la lista de archivos fuentes. Voy a utilizar Ninja como backend y acá simplemente Meson y tengo que dar el directorio donde quiero que esto se genere, build Meson. Tengo un warning ahí por alguna razón, pero al parecer funcionó, así que tengo ahí mi archivo Ninja. Entonces si quiero compilar, compile, le digo a Meson que compile en ese directorio, ¿cierto? Que cambie el directorio y que ahí compile. Entonces acá por dentro va a llamar a Ninja y me genera el ejecutable que está acá, ¿cierto? Lo puedo probar y de nuevo many files y ahí está. Eso. Ah, y también definí el test. Entonces también lo puedo ejecutar desde aquí mismo. Meson test. Y listo.
¿Ya? Aquí se me ejecuta y dice que Simple Execution, ¿cierto? El nombre que yo le di acá, se ejecutó y que fue OK. Perfecto. Eso sería Meson, así de simple. Ahora, siguiente y último paso es cons. ¿Ya? Este archivo es exactamente igual que el anterior, ya que el anterior para un archivo, ya no necesitan cambiarlo, ustedes pueden utilizar el mismo, pero aquí cuando defino el conscript, que está dentro del directorio, aquí es donde yo especifico, bueno, los mismos flags, ¿cierto? C++20, el manejo de excepciones, y aquí es donde especifico los archivos fuentes, ¿ok? Entonces acá simplemente tengo que volver un directorio hacia arriba, tengo que activar contra activate scons y ahora puedo ejecutar scons y por defecto va a tomar la configuración de release, ¿cierto? Y ahí me está compilando el código paso a paso. Entonces puedo volver acá y efectivamente me creó la carpeta build scons, dentro de eso la carpeta release, ¿ya? Y aquí tengo mi código compilado. Vengo acá y hello classes project.exe y ahí está, funcionando perfectamente. Que hicimos recién, revisamos un ejemplo que tiene muchos archivos de código fuente y lo probamos con distintos sistemas de construcción de software. Siguiente paso, una biblioteca estática. Vengo aquí a la carpeta 03 static lib, donde voy a trabajar. En este directorio voy a abrir Codium. Aquí, en el directorio raíz de mi código fuente, tengo un único archivo C++ que es main. Tiene varios includes con distintos headers y cierto código en main, ¿ya? La intención es que sea algo sencillo. Aparte tengo un directorio anidado llamado arrowlib. Dentro de esto, si se fijan, solo no hay archivos de código, solo tengo dos directorios, ¿ya? Uno de include y uno de source. En source estoy guardando los archivos cpp y en include estoy guardando los headers, ¿ya? Declaraciones y definiciones en archivos diferentes. Partamos con CMake. Quiero construir una biblioteca, por lo tanto quiero que el código quede separado, quede aparte, quede de forma tal de que yo no tenga que conocer el interior de esa biblioteca. ¿Ya? El interior de la biblioteca estaría definido por los archivos CPP, ¿ya? Los archivos de código fuente, no por los headers. Los headers, acuérdense que son un mundo aparte, ¿ya? Solo sirven para conectar, hacer esta conexión, digamos, entre distintas translation units. Así que la estrategia acá es separar el código con esta macro de add subdirectory, ¿ya? Al hacer esto, CMake lo que hace es que dentro del subdirectorio, ¿ya? Arrowlib, busca el archivo cmakelist.txt y lo ejecuta, ¿ya? Igual que un include en código C++, ¿cierto? Entonces va a ejecutar ese código y dentro de ese código va a generar esa biblioteca. Veámosla, para ir paso a paso. Entonces vengo acá al CMakeList dentro de la carpeta arrowlib, ¿ya? En este código, bueno, hay ciertos comentarios, pero lo importante es add library, ¿ya? Y aquí yo le estoy diciendo, genera una static library llamada arrow library con estos archivos, ¿ya? Estos archivos de fuente, de código fuente, que se encuentran en el directorio source y con estos nombres, ¿ya? En este caso estoy tomando todos los archivos, uno a uno. Ahora, cada uno de estos archivos fuente, si se fijan, tiene headers, ¿ya? Y estos archivos headers no están junto al... no están en este mismo directorio. Entonces, si yo lo intento compilar, ese archivo header no va a ser encontrado. Entonces tengo que indicarle al sistema de compilación, al compilador, dónde se encuentran.
en realidad al preprocesador, pero le tengo que indicar dónde se encuentran. Y por eso necesito agregar esta instrucción, target include directories, ¿ya? Que al target arrowleaf busque el include, ¿ya? Entonces, esta variable la define CMake, ¿cierto? En el directorio actual de este archivo cmakelist.txt busca el directorio include y todo lo que esté dentro va a estar disponible para mi arrow library. ¿Ok? Entonces, en este directorio donde está cmakelist.txt tengo un directorio include y todos estos archivos van a estar disponibles para estos archivos cpp. Por lo tanto, al incluir los headers dentro de cualquiera de estos archivos no debería tener problemas. Regresamos al cmakelist.txt original, ¿cierto? Todo esto se ejecutó dentro de esta línea y ahora quiero construir mi ejecutable. Ya tengo la biblioteca, ahora me falta el ejecutable, ¿cierto? Un segundo target. Este ejecutable lo genero con esta nueva línea, add executable, ¿cierto? Le pongo un nombre, le digo que voy a compilarlo con C++20 y necesito enlazar esto a la biblioteca que acabo de construir. ¿Ya? Voy a abrir el otro CMake aquí abajito. Aquí definí el nombre de la static library como arrow library. Entonces acá CMake ya conoce ese nombre, por lo tanto puedo llegar y utilizarlo. Entonces le digo que mi ejecutable va a estar enlazado a la static library arrowlib. ¿Ya? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tengo que decirle, recuerden, las Translation Unit no tienen información de lo que está al lado. Y si quiero saber lo que está definido al lado, ¿cierto? En otra Translation Unit tengo que utilizar headers. Por lo tanto, necesito decirle a este ejecutable dónde están los headers que me van a explicar cuál es el contenido de lo que hay dentro de la Arrow Library. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que definir o indicarle dónde están los includes. Entonces, en este caso, estoy utilizando una variable arrowLib_includes, ¿ya? Que está definida acá arriba. ¿Ok? Y de esa forma, el ejecutable se enlaza a la biblioteca estática y se le indican dónde están los headers de esa biblioteca estática en particular. Ya con eso estaríamos listos y preparados para compilar nuestro proyecto, ¿cierto? Inicio mi ambiente de trabajo y aquí ejecuto cmake, perdón, me ingreso a source, ¿cierto? Aquí estoy dentro de source y aquí ejecuto cmake reset ninja release y me genera por acá una carpetita con el archivo ninja. En este caso pueden mirarlo y va a ser mucho más grande que los archivos anteriores, principalmente porque son más archivos, ¿cierto? Ahí va escalando la complejidad. Y acá puedo simplemente compilar mi código llamando a ninja, al igual que antes, ¿cierto? Y en este caso se me compilaron 7 archivos y se enlazaron en el ejecutable final. Y lo tengo por acá. Aquí está mi ejecutable final, ¿cierto? Static lib demo, que ejecuta, ¿cierto?, el código que está en main. Y el otro target, yo definí la arrowlib, y si se fijan, va a estar acá adentro. Aquí está. Ese es el archivo .lib. Ya puedo revisar aquí que tiene 34 kilobytes. ¿Ok? Ahora, lo importante es que ese ejecutable es standalone, ya no necesita de nada más. Puedo, por ejemplo, ponerlo en una carpeta nueva. Vengo acá y lo puedo ejecutar. Static lib y funciona. Perfecto. No necesité que la otra biblioteca estática estuviera al lado. Ahora, lo que yo necesitaba, lo que el ejecutable necesitaba de la biblioteca estática, lo rescató y lo puso dentro del ejecutable. ¿Ya? De nuevo, la biblioteca estática es simplemente una colección de object files, ¿ya?, con las definiciones de las funciones que yo pueda necesitar, por conveniencia. Perfecto. Ahora
veamos cómo funciona esto mismo con Premake. También voy a utilizar dos premakes, porque voy a utilizar un premake que va a estar anidado y se va a dedicar a construir Arrowleaf, ¿cierto? Entonces, el proyecto parte igual o muy similar que la versión, ¿cierto?, que vimos recién, con múltiples archivos e incluso similar a la de un único archivo. Pero en este caso voy a incluir premake5.lua, que se encuentra en el subdirectorio Arrowleaf, ¿ya? Y ese es el subdirectorio que incluyo acá. Al igual que CMake, voy al subdirectorio Arrowleaf y busca dentro premake5.lua. Tiene que llamarse de esa forma. Ahora especifica mi proyecto, ¿cierto? Exactamente las mismas variables de antes. Mi proyecto, el único archivo C++ que conoce es main.cpp. Nada más. No le importan los archivos que están dentro de la biblioteca estática. Ahora sí le tengo que decir dónde están los include, de nuevo, porque necesito conectar los object files de mi translation unit del ejecutable con las translation unit de la biblioteca estática, que en realidad ya se compiló o se pudo haber compilado. ¿Ok? Aquí voy a enlazar la Arrowleaf con mi ejecutable actual, ¿cierto? Con este proyecto actual. Entonces revisemos qué es lo que tiene ese premake que está dentro de Arrowleaf. ¿Ya? Lo voy a abrir aquí al ladito. Es más sencillo, pero también tiene un project. Un project es similar la nomenclatura a la de Visual Studio. Project es una cosa, ¿cierto? Una library, un ejecutable, ¿ya? Una cosa. La solución es todo completo. Entonces, en este caso, el tipo, a diferencia del anterior, Project antes era Kind, era una aplicación de consola. En este caso, Kind es static lib. ¿Ya? También va a ser implementado en lenguaje C++, dialecto C++20, se va a almacenar en la misma carpeta y en este caso los archivos que van a generar esto, voy a utilizar aquí una expresión, una wildcard, para recoger todos los archivos .cpp que se encuentren en el directorio source. ¿Ya? Esto, hay opiniones digamos, a favor y en contra de utilizar wildcards, ¿ya? Por un lado, va a tomar todos los archivos que estén ahí, entonces si yo agrego un quinto archivo a esta carpeta, no voy a necesitar modificar este makefile, ¿cierto? Este archivo de construcción. Por otro lado, si agrego archivos, se van a compilar sin que yo sepa que se están compilando, sin haber prestado atención a esto, que es bastante importante, ¿ya? Entonces se puede hacer de las dos formas. Por lo menos en este caso es relativamente eficiente, ¿ya? Ya podrían haber listado los archivos, depende cómo quieran trabajar. Ok, y bueno, tengo los archivos especificados y acá, al igual que el mismo problema que tuve con CMake, los archivos headers no están en este directorio, así que tengo que decirle a Premake dónde va a encontrar los headers para este código fuente y se encuentran en la carpeta include. Ahí hay un typo. ¿Okay? Entonces, teniendo, y acá eso también es otro typo a pesar de que está comentado. Entonces, estos archivos van a utilizar los header files que se encuentran en este directorio de includes, ¿ya? Y voy a generar también el código en estas dos configuraciones, debug y release, que son las mismas que vienen de antes, ¿ya? Y eso sería todo, ¿ya? Entonces, ahora para main tengo que indicarle del mismo modo dónde están los headers de Arrowleaf y en esta línea lo que hago es enlazar mi ejecutable con la biblioteca estática y tengo el mismo código de las configuraciones. Entonces, guardo todo y ahora puedo llegar y ejecutar premake. Premake 5 y 10 2022. Perfecto. Se me generó acá la carpeta build premake y tengo la solución. De nuevo, premake por ahora no acepta Ninja, así que tengo que abrir Visual Studio y compilar desde acá. Un paréntesis, es muy agradable que sea ordenado. Por ejemplo, static lib me genera un proyecto que está especificado ahí y
Arrow Library es otro proyecto que está especificado en un archivo distinto. ¿Ya? Entonces está todo muy ordenadito. Ahora quiero compilar esto, por ejemplo, en, digamos, release en esta ocasión. Tengo los dos proyectos, a diferencia del anterior. Antes de uno, ahora tengo dos, ¿cierto? El ejecutable y la biblioteca estática. Cada uno tiene acceso a archivos distintos. Por ejemplo, static-lib demo, este es el ejecutable, tiene solo el archivo main. En cambio, Arrow Library tiene otros archivos. Ahora, por cómo lo hice, lamentablemente acá no me aparecen los headers. Este es un problema del IDE. ¿Ya? Visual Studio no tiene acceso a los headers. Tengo que indicarle a Visual Studio que los header files también son parte de ese proyecto para que aparezcan acá. Sin embargo, para compilar no los necesito por lo que les contaba antes, porque simplemente el header file voy a ir y tomar el contenido y lo voy a pegar dentro de los archivos CPP. ¿Ya? Entonces en este caso voy a compilar en release. Puse, puse play y falta algo. ¿Por qué? Aquí el error está súper claro, ¿cierto? Lo cerré, voy a hacerlo de nuevo. Me dice arrowlibrary.lib no es una aplicación Win32, ya no es un ejecutable, ese es el problema. ¿Por qué? Porque al compilar desde acá, lo que se ejecuta, lo que se trata de ejecutar es el proyecto activo, ¿ya? Y el proyecto activo, o por el Startup Project, es el que está en negrita. Entonces, ese es una biblioteca y no un ejecutable. Entonces, si quiero hacerlo de esa forma, tengo que configurar aquí Setup Startup Project al ejecutable y ahora sí debería funcionar. La gracia es que no tuvo que compilar la biblioteca estática de nuevo y utilicé el código simplemente. ¿Ya? Y aquí esto está funcionando como se puede ver. Otra forma de hacerlo es ir acá y poner build solution. Y este va a compilar todos los proyectos. En este caso Arrow Library y Static Lib Demo. Pero en este caso ya estaba compilado, así que no compiló nada nuevo. Y aquí me dice que hay dos proyectos que ya están actualizados. No así el caso para debug. En este caso no hay nada compilado, así que ahora si pongo aquí build solution, va a compilar todo. ¿Ya? Empieza aquí a revisar cada archivo. Aquí generó la arrowlibrary.lib y luego empieza static-lib-demo, que es el ejecutable. Ahí utiliza main y finalmente lo enlaza, ¿cierto? Y genera el .exe. ¿Ya? Y ahora puedo ejecutarlo del mismo modo y funciona. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, me genera estas carpetas, ¿cierto? Release que pesa 15 kilobytes en este caso, y la carpeta debug que pesa en este caso 56 kilobytes. Ese con Premake. Entonces, continuamos con un nuevo sistema de construcción de software. En este caso continuamos con Meson. Meson, entonces activo mi ambiente, conda activate Meson y simplemente, bueno, revisemos primero el archivo, ¿cierto? Meson era bastante sencillo, pero veamos qué tanto se complejiza en el caso de una biblioteca estática. Tengo la misma descripción de proyecto Meson y considero un subdirectorio, ya donde voy a construir esta biblioteca estática. Entonces, dentro del subdirectorio veo mi archivo meson.build, ¿ya? Defino una lista de archivos que son nuevamente los archivos .cpp y defino el directorio de includes, igual que antes. Y aquí construyo una static library que se va a llamar arrowlib, ¿ya? Y a esa arrowlib le asigno los archivos fuentes y el include, el directorio donde están los headers. ¿Ok? Y listo, eso es todo. Regreso al meson.build de la raíz y acá, digamos, ya tengo arrowlib disponible, por lo tanto genero mi ejecutable, ¿ya?
utilizando en este caso solo un archivo, lo enlazo, link with, ¿cierto? Lo enlazo con arrowlib que compilé antes y le indico dónde están los includes, que es lo mismo de antes. Y si se fijan, arrowlib y arrowlib includes fueron definidos dentro de ese subdirectorio. Entonces se trae automáticamente los nombres. Y también puedo definir un test, ¿cierto? Al igual que antes. No es necesario. Listo. Entonces ahora ejecuto meson, ¿cierto? Y quiero dejar los archivos en... ¡Ay, me equivoqué! En un directorio build meson que esté al lado de source, y aquí ya está, y en este caso me dio error, tengo algún error por aquí, arrowlib includes. Entonces voy a venir acá, arrowlib includes no se llama así, se llama include. Entonces tengo que corregir eso ahí, y ahora debería estar todo en orden. Perfecto. Entonces ahora tengo mi archivo Ninja y puedo compilar desde aquí mismo, ¿cierto? Si pongo compile, -c, enter. ¿Ya? Y tengo ahí mi archivo ejecutable, ¿ya? Que nuevamente puedo probarlo, aunque obviamente ya me creé. Listo. Entonces, eso es Meson. Ahora, siguiente paso, sconce. Sconce. Exactamente el mismo archivo de inicio, ¿ya? Y cambia acá donde tengo que definir los archivos. Voy a activar conda activate sconce y tengo mi ambiente de trabajo sconce. En este sconce script, igual que antes, tengo un ambiente, un environment, agrego ciertos flags para el compilador y aquí es donde anido, ¿cierto? Llamo al sconce script que está anidado dentro de arrowlib, ¿ya? Entonces en arrowlib tengo un sconce script que está definido acá. Entonces aquí yo recibo el ambiente, agrego, genero un clon del ambiente anterior, ¿ya? Y lo configuro en particular para construir esta static library, ¿ya? En particular genero una carpeta de includes, ¿ya? Especifico aquí en el path un include para que los archivos fuentes puedan encontrar sus headers, y especifico la lista de archivos fuentes y aquí simplemente genero la static library con su nombre en particular y los archivos fuente, ¿ya? Teniendo eso, teniendo esa arrowlib al ambiente original, nótese que no es el ambiente clonado, ya no es el clon, sino que es el env, que es el original. Aquí yo le agrego el arrow library nuevo, o sea, la biblioteca estática que acabo de construir. Luego regreso al ensconce original, ¿cierto? Y continúo. En este punto quiero construir mi target, que es un ejecutable. Entonces aquí configuro dónde están los includes, dónde están las bibliotecas estáticas, ¿cierto? Puede ser más de una, puede ser más de un directorio, ¿ya? Y cuáles son los nombres de esas bibliotecas. ¿Ya? En este caso se llama Arrow Library, que estaba definida aquí, Arrow Library. Ese es el nombre. Arrowlib es el directorio. ¿Ok? Y aquí simplemente genero el programa de ese nombre, ¿cierto? Considerando estos archivos fuente. Y al igual que antes defino ese ejecutable como default en caso de que no se especifique. Ok. Entonces, teniendo eso, ahora simplemente voy a estar en el directorio raíz, ¿cierto? Donde tengo acceso a este archivo sconstruct. Y aquí llamo a sconce sin argumentos para que se ejecute en modo release. ¿Ya? Y aquí se demora un poco más porque tuvo que compilar.
Entonces aquí puedo ver en mi directorio que tengo sconce y se me generó la carpeta release y aquí tengo mi ejecutable final. ¿Ya? El archivo main.cpp me dejó acá el archivo main.obj, ¿cierto? El object file, y dentro de library me generó la static library, ¿cierto? El .lib, 35 kilobytes. Y dentro de esta carpeta encuentro los distintos object files asociados a esa biblioteca estática, ¿cierto? Y en definitiva, lo importante es que aquí este archivo me funciona, ¿ya? Así que logramos construir una biblioteca estática con distintos sistemas de construcción de software.